Bien, pues si ya están ustedes ahí, vamos a ver este tema, si da tiempo de otro, pues vemos algún otro. El manual para el maestro responde preguntas, posibles preguntas que el alumno hace. Entonces, esta es una de ellas. ¿Es posible la paz en este mundo? Y dice, esta es una pregunta que todo el mundo debe hacerse. Es verdad que la paz no parece ser posible aquí. No parece. Sin embargo, la palabra de Dios promete otras cosas que, al igual que esta, parecen imposibles, como la felicidad, por ejemplo. Su palabra ha prometido paz. Ha prometido también que la muerte no existe. Y estuvimos leyendo algo acerca de eso la clase pasada. Que la muerte no existe, que la resurrección tendrá lugar y que el renacimiento es la herencia del hombre. El mundo que ves no puede ser el mundo que Dios ama. Y sin embargo, su palabra nos asegura que Él ama al mundo. Vamos a detenernos aquí un poquito y vamos a explorar esto, porque entra un poco aquí la pregunta que nos hizo Gisela. ¿Por qué Dios no me salvó de esta situación? ¿Que no me ama? ¿Por qué no me libró de este asalto? ¿Por qué se llevaron mis cosas? ¿Qué no pudo haber él detenido eso que no ocurriera? Bueno, primero nos dice que el mundo que vemos no puede ser el mundo que Dios ama. ¿Por qué? Porque el mundo que vemos es un mundo de separación y Él no ve la separación, porque es un mundo de ataque y contraataque. Él no ve el ataque ni el contraataque, porque es un mundo cambiante que cambia a cada momento. Él no ve los cambios. Él es siempre estable, porque este mundo que vemos es un mundo de principios, de finales, de nacimientos y de muertes. Él no ve eso, porque él solamente es vida. Él no ve el mundo que vemos, porque nosotros vemos un mundo de justicias, de injusticias, de víctimas, de victimarios, y él no ve eso. Por eso es que él no ama el mundo que nosotros vemos. Porque si nosotros viésemos un mundo puramente de amor y puramente de unidad y de felicidad y de paz, entonces él también vería lo mismo. Pero como no lo vemos, vemos otro, él no ama ese mundo. Y después dice aquí, sin embargo, su palabra nos asegura que él ama al mundo. Ya no dice aquí el que vemos, no, al mundo. Porque, ¿qué es entonces el mundo según un curso de milagros? El mundo, según un curso de milagros, es la mente del Hijo de Dios, con todo lo que contiene, con todo ese mundo de ideas. Incluso vean cómo se acopla la palabra mundo a mundo de ideas. Ese es el mundo que Dios ama, la mente de su Hijo, lo que Él creó. Eso sí lo ama. No ha dejado nunca de amarlo, porque su Hijo no ha dejado nunca de estar en Dios, unido a Dios, pero con el mundo de su mente tal como Dios lo creó, es decir, con las ideas que Dios puso en la mente de su Hijo, no con las que nosotros inventamos y que por eso vemos el mundo que vemos. ¿Sí se dan cuenta de que son dos mundos diferentes? Él ama a su Hijo, pero no ama lo que su Hijo inventa.
las mentiras que su hijo inventa. Esas no las ama. No puede estar unido Dios a eso. Por eso es que Dios no me puede salvar del asalto. Bien. La palabra de Dios ha prometido que aquí es posible la paz. Y lo que Él promete no puede ser imposible. Si Dios ha prometido que la paz es posible en, en la mente o en el mundo de su hijo, en el mundo de ideas de su hijo, entonces quiere decir que es perfectamente posible. A pesar de que su hijo no crea en la paz y no la vea, es posible. Mas es cierto que hay que contemplar el mundo, pues de otra manera, ya no como lo veo yo, sino como Él lo ve. Dios piensa de una manera muy distinta a cómo pensamos nosotros aquí. Hay que ver el mundo de otra manera si es que se han de aceptar sus promesas. Si yo acepto que es posible la paz en mi mente, entonces tengo que aprender a ver de otra manera. Lo que el mundo es ya ha sido determinado. Tú no puedes elegir lo que debe ser, pero sí puedes elegir cómo lo quieres ver. De hecho, eso tienes que elegir. O sea que el mundo tal como lo concebimos, el mundo, lo que nosotros creemos que es el mundo, este mundo físico, este planeta, con todos sus habitantes, con todo lo que aquí ocurre o no ocurre, ese mundo ya está determinado. Y recuerden por qué está determinado. ¿Quién me quiere decir por qué está determinado? Porque, ¿vas a comentar algo, María? Ajá. Me estás aquí dice, lo que el mundo es un hecho. Tú no puedes decidir lo que debe ser, pero sí puedes decidir cómo quieres verlo. De hecho, esa es una decisión que tienes que tomar. O Ujú. sea, lo que es un hecho, lo que hay aquí. La única diferencia es con quién lo quiero ver yo, si lo quiero ver con el ego o con el Espíritu Santo. Claro. El mundo que es un hecho es el mundo que Dios creó, o sea, la mente de su hijo tal como Él la creó. Eso sí es un hecho. Este mundo no es un hecho, Es una fabricación. es una fabricación, una ilusión, un sueño, por lo tanto es algo que está sometido a mi interpretación y mis interpretaciones no son hechos, No. ¿sí? Tanto un mundo como el otro ya están determinados. El mundo de Dios ya está determinado. Él lo creó así y así es eternamente. No lo puedo yo cambiar. Yo no puedo cambiar al Hijo de Dios. Yo no puedo cambiar la realidad en Dios, la verdad en Dios. No la puedo cambiar, aunque quiera. El mundo ilusorio también ya está determinado. Y les voy a decir por qué ya está determinado. Porque cuando el hijo cree que se puede separar de Dios y cree que lo consigue, en ese mismo momento, como su idea de separación o su creencia de separación se la tomó tan en serio, en ese mismo momento, en ese mismo instante, se fabricó su sueño de separación. Lo fabricó todo, de principio a final. Entonces, este sueño ya está soñado. Ya no hay ningún cambio que se pueda hacer en ese sueño. Empezó, está soñado desde que empezó hasta que se termine. Desde lo más remoto que nos podamos acordar o saber del tiempo hasta que termine, eso ya está soñado.
Ya no puede haber ningún cambio aquí. Ujú. Por eso es que el mundo está determinado. Yo tampoco puedo cambiar este mundo, este físico, de sueño, de ilusión, no lo puedo cambiar. Cuando creo que lo puedo cambiar es cuando decimos estas cosas que mencionábamos hace unos minutos. Si yo pudiera encontrar a esta persona, lo ahorco, lo obligo a que me devuelva mis cosas y además le hago esto y lo otro y aquello y creo que estoy cambiando algo y eso no se puede cambiar. No lo puedo hacer. Ya está ahí. No puedo cambiar que ya no, mi hijo no me pida que le envíe algo por Uber y que yo se lo ponga en el Uber y eso ya pasó, no lo puedo cambiar. Y tampoco puedo cambiar el mundo que Dios creó. Yo no puedo cambiar a su hijo. Yo no puedo cambiar la realidad. Entonces, esto ya está determinado. Lo único que yo puedo hacer como mente que toma una decisión es elegir cómo quiero ver el mundo. Eso es lo único que yo puedo hacer. Ese es mi único libre albedrío. Porque a veces los estudiantes dicen, pero entonces el libre albedrío que Dios nos dio para que yo cambie cosas aquí en el mundo, de que si ya no quiero este trabajo me voy a otro, si ya no quiero vivir aquí me voy a otra casa o a otro lugar, que si me quiero cambiar esta ropa me la cambio. Entonces, ¿en dónde está mi poder de decisión o mi libre albedrío? El único libre albedrío que el Hijo de Dios tiene una vez que cree que sale de Dios es el poder de decidir con quién quiere ver lo que inventó o la realidad. Y esos dos lentes para ver están en mi mente, están en la misma mente que decide. ¿Está el ego para ver este mundo o está el Espíritu Santo también para ver este mundo? El mismo mundo es visto con esos dos lentes y la mente decide qué lentes se pone. Ujú. Pero el mundo de por sí está determinado. El de Dios es un hecho, el mío solo es una fabricación y que por lo tanto yo interpreto de determinadas maneras. Ahí es donde, en ese punto es en el que iba mi pregunta. Si Ujú. la fabricación ya está determinada, entonces sale sobrando que yo le pida a Dios, o sea, que yo le pida en oración, porque sí está claro que el mundo de él no lo puedo cambiar, el de la mente de su hijo, no, clarísimo. Pero Ujú. esta que es la fabricación ya está determinada y yo estoy dentro de la fabricación y todavía me concibo separado, porque también eso ya me quedó claro. Ajá, Entonces, ahí, en ese punto es donde, entonces, ¿qué caso tiene que yo le pida, ¿no? claro, Si sigo viviendo si sigo viviendo aquí en la separación, en donde no está Dios, pues yo me estoy claro. concibiendo separada y ese es el punto en donde yo digo, y entonces pido o no pido, o sea, ¿me va a escuchar o no? O es que no me escucha porque yo estoy consciente de que estoy separada, pues, y de que le estoy pensando que estoy separada, digo, aunque independientemente de que estamos trabajando a través del curso en no concebirnos así, pues tampoco va a suceder en 5 minutos. Pero entonces, ahí, en ese punto es en donde, al que yo me refiero de si esto ya está totalmente decidido, ¿en qué punto entonces Dios podría escuchar mis peticiones, ¿no? Si ya Eh, está escrito todo, entonces ya no hay nada que cambiar. Tus peticiones para el mundo o del mundo o que se relacionen con el mundo, esas no las va a escuchar, no las escucha. Le estoy hablando en un lenguaje distinto. En la clase de hoy, de la mañana, hablábamos precisamente de estos lenguajes. Yo le estoy hablando en un lenguaje distinto a Dios que no entiende. Le estoy hablando de algo que él no conoce. Dios, dame dinero, mándame trabajo, que yo me cure de esto, que no me roben, que esto se vuelva más seguro, que esta ciudad se vuelva más segura, que no quede en la presidencia tal persona. Le estoy hablando en un lenguaje que él no entiende en absoluto.
Por eso esas peticiones no me las concede. Lo que Él concede o la promesa que Él cumple, como dice esta lectura, es que yo pida solamente la verdad. Eso sí lo concede, porque ahí le estoy hablando en su idioma, lo que Él conoce, la verdad en mí, tal como Él me conoce, tal como Él me creó. Él sabe que hay una interrupción en nuestra comunicación o intuye que la hay y que en esa comunicación interrumpida yo me puedo dar cuenta que me he olvidado de la verdad y entonces se la pido. Recuérdame la verdad porque no la recuerdo. Muéstrame la verdad porque creo que no la conozco. Eso sí me lo concede. Y cuando se me es concedida la verdad o esa petición de la verdad, que después ya ni siquiera es petición, simplemente es un agradecimiento de que tú reconoces quién eres, en esa petición o reconocimiento, entonces cuando la verdad llega a tu mente, esa verdad se puede también reflejar aquí en este mundo, aunque sea sueño, también se puede reflejar aquí y entonces llega una forma parecida o igual a lo que tú estabas pidiendo. Como ya pediste la verdad y ya la aceptaste, ahora la verdad se puede reflejar en tu mundo físico o ilusorio o de sueño, y entonces de pronto llega ese trabajo que tú querías tanto. De pronto llega ese dinero que tú parecía que necesitabas. De pronto llega esa curación o esos canales que te llevan a una curación de tu cuerpo. De pronto llegan las personas correctas a tu vida, porque ya sabes la verdad, porque ya sabes quién eres. Y cuando sabes quién eres, en realidad ya no te importan las formas, pero aún así llegan formas de paz a tu vida. Ujú. Pero lo único que yo debo pedir es la verdad, es la paz, es mi ser, es la unidad. Y ahí sí me escuchan, ahí sí se me concede. Al principio del texto nos explica que la única carencia que nosotros tenemos es creer que estamos separados de Dios. Ujú, Y entonces ujú. nos explica que en la medida en que yo sano eso, este, puede que deje de ver carencia en otras cosas acá del mundo. Y también que tú lo explicabas la semana pasada de que yo puedo pedir formas de paz al Ujú. Espíritu Santo. Pero realmente siempre lo principal es esto de este, entregar la creencia de creer que estoy separada de Dios y que Dios no está conmigo, que no soy su hija. Y de allí deriva toda esa necesidad, todas las necesidades que vemos acá. Exactamente. Es correcto eso, María. Gracias por comentarlo, porque sí, al principio del texto dice, la única carencia que crees que debes corregir es tu creencia de estar separado de Dios. Eso es lo único que tiene que ser corregido. De alguna manera, con esa corrección que pido que se haga, con eso estoy pidiendo la verdad. Como no estoy separado de Dios, pero no recuerdo estar unido, muéstramelo. Muéstrame que estoy unido. Muéstrame que esa es la verdad en mí, ¿no? Y entonces las demás cosas en la forma, situaciones, personas, cosas, etcétera, se pueden unir a esa verdad en ti, porque ya no hay pensamientos de carencia y se pueden unir a ti. Ujú. Cuando hay una frase en la Biblia, sí, Nadia, claro, adelante, te dejamos tu clase grabada. Hay una frase en la Biblia que dice,
Busca solo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Es un poco esto que estaba diciendo. Busca solo la verdad y cuando la verdad esté en ti, permeará todas tus áreas del sueño y todo lo demás te será dado por añadidura. Por añadidura. O sea, se añadirá ya a la verdad en ti. Ujú. Entonces, no tengo que pedir por el dinero, por lo material, o por la persona, o por algo en el mundo, una condición, o en el cuerpo, porque de que se me puede dar, claro que se me puede dar, pero el curso dice que si tú pides las cosas del mundo, que las cosas del mundo tienen la capacidad de hacerte daño y lo harán. Entonces, pide dinero y seguramente llegará dinero. Nada más lee las letras chiquitas del contrato. Es probable que eso te haga daño a ti. No porque el dinero en sí mismo haga daño, sino porque hace daño en tu mente, porque tu mente no está sanada. Ese es el daño, que tu mente no está sanada. Ujú. Entonces, busco la verdad, pido la verdad. Y en alguna otra parte de las lecciones dice, nadie que busque la verdad puede fracasar. Si no puedo fracasar en eso, ¿por qué no pido la verdad? ¿Por qué me interesa más pedir que encuentren a ese señor que se robó eso? Esto indica que la verdad ahorita no me interesa, que la paz ahorita no me interesa, que Dios no me interesa, que me pueden esperar ahí todavía un rato. Yo me encargo de, de que esa persona la encuentren y vengarme. Ya, de eso yo me encargo. Ahorita Dios me puede esperar. Y si no puede, bueno, pues ni modo. Ahorita yo no necesito a Dios. Ujú. Entonces, eh, la oración siempre recibe respuesta, pero yo tengo que ver qué clase de peticionario soy. ¿Desde dónde estoy haciendo mis peticiones? Si desde el ego o si desde la verdad. Porque en la verdad ya ni siquiera necesito pedirle que me llegue más trabajo, o que me llegue más dinero, o que mi cuerpo se cure, o que me devuelvan la empresa, o que me devuelvan lo que se robaron. Ya no tiene caso. Ante la verdad, eso ya no importa. En presencia de la verdad, una mentira no importa. Ujú. Pues no sé si con esto te acabo de responder, Gisela, o te empieza a quedar un poquito más claro, por lo menos. Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Seguramente vamos a seguir viendo todo esto y vamos a seguirlo comentando. Miren, vamos a leer el chat que dice aquí Gise. Es quien tal vez quiso poner, es como decir, tanto el ego como el Espíritu Santo está determinado. Pretender a vivir en este mundo desde el amor y con el perdón, Creo que es aprender. a aprender, claro, no es pretender, aprender a vivir en este mundo desde el amor y con el perdón. Claro, Gise, esa es la única elección que yo puedo hacer. ¿Veo esto desde el amor o lo veo desde el miedo? Esa es la única elección que yo puedo hacer. ¿Desde dónde quiero observar esto? ¿Desde el amor o desde el miedo? ¿Desde el ego o desde el Espíritu Santo en mi mente? Y ahí están las elecciones que en todos los días, en todo momento, tomamos. Ujú. Bueno, vamos a continuar. Entonces decía aquí que por eso es que yo no puedo elegir lo que debe ser este mundo.
tampoco debo elegir lo que debe ser el mundo de Dios. Ya están determinados porque la mente ya está determinada. Pero sí puedo elegir cómo lo quiero ver. Ese es un poder adicional mío, que yo tengo el poder de decidir. Y de hecho, eso tienes que elegirlo. Volvemos nuevamente al tema de los juicios, dice Jesús aquí. Esta vez, pregúntate qué es más probable que sea verdad, tus juicios o la palabra de Dios. Y cuando te dice pregúntate, pregúntatelo. ¿Qué es más probable que sea verdad? ¿Quién tendrá la razón? ¿Quién es más probable que tenga la razón? ¿Dios o yo? No, por Dios, ni modo que yo. Claro, Gracias a Dios que yo no. gracias a Dios que yo no. Eso Sí, sí. es cierto, sí. Ahí sí me Mis, lavo las manos. es más probable que sea verdad la palabra de Dios que mis juicios. Pero esa es una pregunta que yo me hago porque todavía no tengo la certeza. Entonces tengo que preguntármelo. ¿Será verdad la palabra de Dios? ¿Serán mentira mis juicios? Y la respuesta de eso que ustedes ya la dieron, Dios seguramente es verdad o la palabra de Dios es verdad. Entonces, si esa es verdad, definitivamente mis juicios no son verdad. Pues ambos afirman cosas diferentes acerca del mundo. Los juicios que hago siempre son acerca del mundo. Eso era lo que iba a decir, cómo podrían ser verdad si los hago yo acerca del mundo, un mundo que no existe. Exacto. ¿Cómo van a ser verdad desde ese punto de vista? Si Exactamente. los hago acerca de un mundo que no existe, ¿cómo pueden ser verdad? Ahora, una de las cosas que yo no entiendo cuando juzgo es que cuando juzgo al mundo, pues obviamente me estoy juzgando a mí, porque ya acabo de entender que ese mundo que creo ver afuera es en realidad mi mundo, mi mente, lo que soy yo. Entonces, cuando creo que ese juicio va para afuera, en realidad va para adentro. Me estoy juzgando yo. Estoy juzgando mis ideas, mi actuar, mi pensar, lo que yo creo ser. Y ambos afirman cosas diferentes acerca del mundo y son tan opuestas que no tiene objeto tratar de reconciliarlas. Dios ofrece salvación al mundo. Tus juicios quieren condenarlo. Ahí está lo opuesto, de un mismo mundo, de la misma mente. Una parte de esa mente quiere condenarse a sí misma y la otra quiere salvarse a sí misma. Dios afirma que la muerte no existe. Tu juicio ve a la muerte como el final inevitable de la vida. O sea, tu juicio dice que sí existe, porque ya has visto morir a mucha gente o a muchas cosas. ¿Mm? La palabra de Dios te asegura que Él ama el mundo. Tus juicios afirman que el mundo no es digno de ser amado. Fíjate, en qué contradicciones caemos nosotros por estar tan confundidos en la mente. Quiero que Dios me ayude, quiero que me escuche, quiero que responda a mis peticiones o mis oraciones, pero en el fondo yo no, yo no me creo merecedor de que Dios me ame. En el fondo no quiero que me responda, porque si me respondiera, entonces mi especialismo tendría que esfumarse y no quiero que se esfume. ¿Cómo voy a seguir siendo yo especial si Dios me ama?
tendría que no amarme para que yo siga siendo especial. Y entonces yo pueda decir, claro, pues si no me ama, vean lo mal que me va, lo pobrecita que soy. Ujú. Entonces ahí está la contradicción de nuestra mente por razón de su confusión de estos dos mundos, que yo a fuerza quiero reconciliar, yo quiero ser especial, pero al mismo tiempo quiero que Dios me ame, o quiero el amor de Dios. Estas dos cosas no se pueden reconciliar. O quiero el amor de Dios o quiero mi especialismo. Una de las dos nada más. Las dos no se pueden juntas. Dios ofrece salvación al mundo, tus juicios quieren condenarlo. Dios afirma que la muerte no existe, tu juicio ve a la muerte como el final inevitable de la vida. La palabra de Dios te asegura que Él ama al mundo y tus juicios afirman que el mundo no es digno de ser amado. ¿Quién tiene razón? Nuevamente una pregunta para que la formule para mí, para mi mente. ¿Quién tiene razón? Pues uno de los dos tiene que estar equivocado. Y si yo no estoy equivocado y yo tengo la verdad, entonces es Dios quien tiene que estar equivocado. Y miente. Pero si Dios está en la verdad y tiene razón, seguramente yo estoy equivocado. Y estoy metido en una mentira. Pues uno de los dos tiene que estar equivocado. No puede ser de otra manera. No pueden tener ambos razón al mismo tiempo o ambos estar equivocados. Uno de los dos tiene que estar equivocado. El texto explica que el Espíritu Santo es la respuesta a todos los problemas a los que tú has dado lugar. A ver, déjenme ver qué nos dice Gisela. Dice Gisela, bueno, Gise, para hacer la diferencia. A mí me pasó algo hoy con mi hija. Hoy cumplió un mes que murió el cuerpo de mi esposo y mi hija me dijo para ir al cementerio a ponerle flores. Y como ella sabe que mi mente piensa de otra manera, como yo entendí y estoy plenamente entrenando mi mente, me dijo, acompáñame a poner flores. Le acompañé porque ella todavía piensa con el ego, con la pena normal. Le acompañé, Gaby, pero yo me digo a mí misma que no tiene caso ir a ver a un cuerpo que no tiene vida. Bien, eh, puedes tener razón, Gise. De hecho, la tienes. Tienes razón. No tiene caso ir a ver un cuerpo que no tiene vida, pero tampoco tiene caso ir a ver un cuerpo que sí tiene vida o que nosotros creemos que sí tiene vida, porque de por sí el cuerpo no existe, no estamos acá. Esto no es verdad, ni muerto ni vivo, ni en el cementerio ni afuera del cementerio. Esto simplemente no es verdad. Pero una vez que físicamente ya alguien no se encuentra, pues puedes darte cuenta que no tiene caso ir ahí a dejar flores. ¿Para quién o para qué? Sí, Gise, te entiendo esto y está bien, pero también tienes que tomar en cuenta algo muy importante, que tú estás aquí para ser solamente bondadosa y amorosa, para ser útil y servicial y constructiva. Y decirle a alguien, como a tu hija, que no tiene caso ir a dejar flores a la tumba de su papá, porque no tiene caso ir a dejarle flores a un cuerpo sin vida, déjame decirte, Gise, que eso no es nada
amoroso. Eso no es nada amoroso. Eso no es compasivo. Eso no es bondadoso. Porque eso la otra mente lo percibe como ataque, como separación. Se suscita enojo, se suscita culpa, se suscita miedo, se suscitan molestias de otro tipo, tristezas, angustias, pesares, se suscitan resentimientos, ¿sabes? Entonces, nosotros debemos ir por este mundo, una vez que entendemos este curso y que lo estudiamos, debemos ir por este mundo haciendo las cosas normales que se hacen en este mundo. Si en este mundo es, digamos, normal que se lleven flores a un cementerio, a, a un fallecido, a un ser querido, pues ve, lleva las flores, acompaña a tu hija o acompáñense y lleva las flores. Finalmente, si no tiene sentido, porque ni el cuerpo, ni las flores, ni el cementerio, ni nada aquí existe, entonces, ¿por qué te incomoda ir? Esto dice el curso en otra parte. Si un hermano te está pidiendo que hagas algo descabellado para ti, hazlo, precisamente porque no importa. Porque si tú le dices a él, a ella, perdón, no tiene caso que vayamos, lo que, lo que parece es que sí te importa. Precisamente porque no importa y no tiene sentido, ve, Gise, ve a llevar esas flores, no por tu esposo, ve por tu hija, por su paz, por su tranquilidad, por su serenidad, por acompañarla en el duelo que todavía ella tiene a su manera. Esto es ser amorosos y ser bondadosos en el mundo. No voy por el mundo impartiendo o regalando copias del curso para que todo el mundo las lea y piense como yo. No, aquí en este mundo hago lo normal, lo que todo mundo hace. Si alguien fallece y hay que ir a algún servicio, bueno, pues voy. Si llego a ese servicio y los deudos, los familiares están llorando, yo a lo mejor no lloro, pero me acerco y le doy mi pésame, le, le digo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Cuentas conmigo? Lo que necesites estoy para apoyarte. Pero no le digo, oye, ¿cómo es posible que llores si la muerte no existe? ¿Si el cuerpo no es real? Eso no es amoroso. Tu hija, Gise, está esperando amor, está haciendo una petición de amor. Entonces respóndele así, respóndele con amor, con el amor tal como ella lo percibe y lo puede aceptar ahora, ¿eh? No quiere decir que ese también sea el amor, pero respóndele como ella percibe el amor y cómo lo puede aceptar. Respóndele así. Eso sí es amoroso, eso sí es bondadoso, eso es ser útil y eso es ser servicial. Ajá. Ahora voy a Gaby, seguir con la Gaby, siguiente parte. Sí, sí voy. Ah, Gaby, bueno, ¿quieres hablar? Sí. Gaby, quizás no me he dejado entender o no lo has leído todo. No le dije nada por la razón exacta que estás diciendo que no es amoroso. Aprendí y no le dije a mi hija eso, sino entre mí, yo me vino el pensamiento, ¿no? De las lecciones y del curso y de todo lo que he aprendido. Ok. Me dije yo a Pero yo sí le he acompañado, no le he dicho no, que esto, que no. No, simplemente la acepté, compramos flores, la acompañé, estuvimos un rato. Yo sé que no es amoroso. Entonces, yo si estoy en este curso, yo quiero seguir
haciendo la práctica y quiero seguir aprendiendo y quiero seguir en este despertar que es muy bonito para mí. Entonces sí, y hay muchas cosas acá que siempre como dicen, no podemos estar andando hablando del curso que tiene que ser así, no, porque no, ellos no saben algunas personas no saben de este curso, ¿no? Entonces yo aprendí eso, que no es amoroso. Una vez me dijiste, cuando te dije una vez que mi esposo estaba enfermo y yo le dije, hay que estudiar, hay que leer, que nos va a ir muy bien, que vamos a mejorar, y tú me dijiste, no es amoroso. Entonces desde ahí comencé a hacer más práctica y ahora en la actualidad yo he aprendido y tengo en mi mente, ¿no? Bien claro de que no es amoroso. Hay que compartir, como dices, sí, Claro, y eso es lo que estoy haciendo. Con mi hijita sí, ella llora, todo. Sí, me viene, sí, todavía me quedo dormida, puedo llorar, puedo tener pena, pero lo bueno y lo más bonito y lo maravilloso es de que en esos solo minutos despierto y comienzo a recordar. Entonces, claro. eso es lo que no me he dejado explicar de repente, Gaby, porque Sí, sí, acá es así, yo estoy constantemente viendo, ¿no? Como dice, reflejando en las demás personas que no es amoroso. Entonces, eso se quedó en mí. Entonces, hacer la práctica, y verdad, mi esposo cuando él estuvo en vida acá, él me enseñó muchas cosas, con él empecé vida, con él desperté, con él perdoné. O sea, como digo, no fue mi gran maestro, pero como dice, ya cumplió, no sé, la ujú, función que él estuvo ujú, acá y se ujú, fue, ¿no? Pero como ujú, no se fue, tampoco, él está. Y ahora ujú. yo, y me voy, salgo, me voy a mis actividades, me gusta hacer mucho gimnasio, baile, deporte, entonces esos ellos me dicen, ¿no? Tú, incluso se cumplió un mes, la familia de él me dijo que hay que hacer la misa, que eso, que lo otro, ya me avisan cualquier cosa, y yo voy a estar ahí. Eh, es que no puedo estar, como dices, ¿no? A estar diciéndole, queriendo enseñar lo que yo sé, porque sé que ellos no van a entender. Entonces yo les acepto y todo, ¿no? Pero yo siento paz, siento tranquilidad, no sé, por eso me dicen, ¿cómo tú puedes estar tranquila? ¿Cómo puedes estar en paz sabiendo que tu esposo se fue y pocos días y sigues haciendo? O sea, hay muchas cosas en eso, ¿no? Pero sé que ellos no van Claro. a entender. Lo que a mí me da la tranquilidad es que yo siento paz. Y eso es precisamente lo que les enseñas, Gise, tu paz. Más bien yo te pido disculpas porque tienes razón, yo no acabé de leer tu mensaje, nada más lo leí hasta una parte y ya no leí el resto, pero qué bueno entonces, yo te felicito mucho que hayas tú misma sacado esa conclusión de que sé normal aquí, acompañas a tu hija, acompañas a tu familia, hacen la misa, aunque tú pienses ya de otra manera, bueno, acompáñalos y muéstrales que tú estás en paz. Y esa es la mejor enseñanza y la mejor manera que tienes de ser útil y servicial aquí. Les estás prestando un Solo servicio. Solo pido ver la luz, solo pido ver la luz, Gaby. Y creo Ujú, que eso me reconforta, me tranquiliza en cada momento. En este momento es lo que yo estoy haciendo más las prácticas y verdad no sabes qué rico se siente, qué felicidad se siente. Aunque otros dicen, claro, no, pero ¿por qué? No sé si te sí, habrá pasado. Ajá. sí. Tienes que, pues como les comentaba ahorita con esta situación mía, ¿cómo vas a estar en paz? Tienes que estar enojada y tienes que hacer cosas para que se solucione esto. Claro, sí, claro que lo he vivido, Gis. Gracias, Gaby. No, gracias a ti por esta gran enseñanza que también nos das. Bueno, vamos a continuar para poder terminar esta parte y la seguimos comentando. Me quedé en el párrafo 3, si no me equivoco. El texto explica que el Espíritu Santo es la respuesta a todos los problemas a los que tú has dado lugar.
esos problemas a los que tú has dado lugar, recuerda que provienen todos del mismo sitio, de tu elección por el ego. De ahí provienen todos los problemas que tú percibes, ¿sí? Pues el Espíritu Santo les da respuesta a ellos. Estos problemas no son reales. Por eso es que tampoco Él me ayuda en algo que yo creo que aquí es real. Esos problemas no son reales, pero eso no significa nada para los que creen en ellos. Tú crees en ellos y para ti es real y no tiene ningún sentido que se te diga que no son reales. Pero el Espíritu Santo te lo dice de otra forma, te lo muestra que no son reales. Y todo el mundo cree en lo que ha hecho, pues lo hizo creyendo en ello. Y esta extraña y paradójica situación no tiene sentido ni significado, de la cual, no obstante, no parece que haya forma de escaparse. Dios ha enviado su juicio, no el tuyo, el suyo, para reemplazar el tuyo. Tu juicio se reemplaza con el de Dios, para que te muestre qué es su juicio o cuál es su juicio, cuál es la verdad, cuál es su palabra. Con gran ternura, su juicio sustituye al tuyo, y por medio de esa sustitución, lo incomprensible se vuelve comprensible. Y no es que se analice, sino que se vuelve comprensible desde el punto de vista de que te das cuenta cuál es la verdad, cuál es la ilusión y que no tiene caso tratar de entender la ilusión. También creo que esto ya también alguna vez se los había comentado. En una ocasión fui también a un servicio funeral de un muchacho muy joven que era de mi familia, era hijo de mi prima y era muy, muy joven. Y pues estaba toda la familia y entre ellos había hermanos de mi mamá. Y si mi mamá ya falleció, quiere decir que sus hermanos pues ya son grandes también, son personas grandes. Y ahí estaba uno de mis tíos sentado ahí muy triste y todo. Y me senté junto con él y me dijo, Gaby, no puedo entender esto. No puedo entender por qué este muchacho tan joven se fue y yo que estoy viejo sigo aquí. ¿Por qué no me voy yo mejor? Y él se queda. No puedo entender esto. Obviamente yo no le hablé del curso, así como decíamos ahorita, no tiene caso que le hables a alguien del curso porque no puede ser que no lo comprenda. Y le dije, tío, es que, ¿cómo podrías entender esto si esto es totalmente inentendible? Entonces, si es inentendible, pues no tiene sentido tratar de entenderlo, porque no hay nada que entender ahí. Y es lo que me está diciendo aquí. Dice que por medio de la sustitución que Dios hace de mis juicios con el suyo, o el Espíritu Santo de mis juicios con el de Dios, lo incomprensible, lo que no se puede comprender, se vuelve comprensible. Ya puedo entender. Ya puedo entender que no se ha perdido nada, no solamente personas, sino cosas, hablando de que hay cosas que parece que alguien se lleva. No se puede perder nada. Todo está en Dios y sigue en Dios. No hay nada que perder. El Espíritu sigue aquí. Eso sí lo puedo entender. Eso se vuelve comprensible y entonces yo puedo tener paz. Y vuelve a hacer la pregunta, ¿es posible la paz en este mundo? En tu juicio, no lo es ni lo será nunca.
Ahí está lo que decía mi tío. No puedo entender esto. No puede haber paz aquí. ¿Cómo se va esta persona joven y como yo que soy viejo, no me voy y aquí sigo? Eso implica que él piensa o la mente piensa, aquí no es posible la paz. Pero en el juicio de Dios, lo único que se refleja aquí es paz, porque puedo entender, porque lo incomprensible se puede volver comprensible para mí y eso me da paz. ¿Mm? Pero tengo que recurrir entonces a su juicio, no al mío. Y para que haya esta sustitución de juicios, de los míos, equivocados, falsos, inválidos, inexistentes, por el de Dios, yo tengo que hacer un perdón, porque el perdón es una ausencia total de juicios míos. Eso es el perdón. Entonces, mis juicios se reemplazan con el de Dios y yo tengo comprensión. Yo puedo entender. Es como la lección que dice, la luz ha llegado. Ya, la luz se hizo aquí. Ya llegó el entendimiento, ya llegó la comprensión, ya llegó la verdad. Y esa sí la puedo entender porque, porque es mía, porque se me dio a mí, porque no la he perdido. Es lo único que realmente conozco. Por eso es que la puedo comprender. La paz es imposible para los que ven conflicto, pues es evidente, e inevitable para los que ofrecen paz. Si tú ofreces paz, aprenderás lo que es la paz. Si tú acompañas a tu hija al cementerio a llevar flores desde tu paz, no solamente tu hija aprenderá paz, sino que ella, al estar en paz, replica esa paz para ti y tú la refuerzas. Todos aprendemos aquí paz por tu paz. ¿Cuán fácilmente, pues, te puedes escapar del juicio que tienes acerca del mundo? Y tal vez nuevamente entre nuestro ego diciendo, no, pero es que no es fácil, porque perdonar no es fácil. Pues podemos encontrar ciertos obstáculos, ciertas trabas a hacer ese perdón, como les vengo diciendo, que tengo ya, porque esto ocurrió el domingo, hoy es martes, tengo 2 días tratando ahí de ajustar niveles en la mente para poder llevar a cabo un perdón. No ha sido inmediato o no fue inmediato, pero no quiere decir que sea imposible que yo pueda perdonar esto y que pueda estar en paz. No puede ser imposible. Va a requerir un proceso. Voy a darme cuenta, como también se los mencioné, que hay cosas con las que puedo o aparentemente puedo más que con otras. María decía, es que cuando se trata de los hijos, oh, cuesta. Tal vez si mi amiga o mi vecino me cuentan esta misma historia de que les robaron, tal vez yo puedo decir, oye, qué terrible, qué mal, pero me regreso a mi casa y voy a estar en paz. Pero si es con tu hijo, con el que pasa, dices, ay, no puedo, no puedo, no puedo, ¿no? Hay cosas con las que podemos más que con otras. Y no porque realmente las ilusiones tengan jerarquía. No hay grados de dificultad en los milagros. Pero como yo le he dado realidad a todo esto, para mí sí tiene grados esto. El vecino no me interesa tanto, mi hijo me interesa más. ¿Ven cómo yo sí le pongo grados? No porque los tenga, yo se los pongo. Eso es el obstáculo que me va a dificultar perdonar verdaderamente. Pero imposible no es.
imposible la paz en este mundo, no es. Yo puedo estar en paz a pesar de que las cosas que pasan en este mundo. Porque esas cosas, como ya habíamos comentado, ya están determinadas, ya están soñadas. No puedo hacer que no sucedan porque ya están ahí soñadas. Es como este otro ejemplo que les he puesto en otras ocasiones. Voy a ver la película que me gusta mucho, en donde el protagonista se muere y no se queda con la muchacha, con la novia, ¿verdad? Y he visto tantas veces esa película, pero tantas, 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 que yo ya sé que se muere. Pero cada vez que la pongo, digo, ay, ojalá que ahora sí no se muera, que no se muera, por favor, que no se ahogue. Ay, ¿cómo voy a cambiar eso si ya esa película está escrita? Ya está escrito el guión, ya está filmada la película, ya está ahí como una película de más vieja. ¿Cómo puedo yo cambiar eso? Y si fuera yo con el director o con el guionista y les dijera, oiga, a mí no me gusta que este hombre se muera, por favor revívalo, va a decir, señora, esto yo ya lo escribí hace muchos años, yo ya no puedo cambiar esto. El guión ya está escrito. Lo mismo es con el mundo. Es un guión que ya está escrito, no se pueden hacer cambios ahí. Lo único que yo tengo para ampararme es que ante eso que ya está escrito y que pasa o que va a pasar o no va a pasar, yo puedo estar en paz. Yo tengo el poder de decidir de estar en paz, porque yo puedo perdonar. No es el mundo lo que hace que la paz parezca imposible. El mundo que ves es lo que es imposible. Ese sí es el imposible. Y si es imposible, o sea, no puede ser este mundo, ¿cómo lo quieres entender? No obstante, el juicio de Dios acerca de este mundo distorsionado lo ha redimido y preparado para que le dé la bienvenida a la paz. Y la paz desciende sobre él en jubilosa respuesta. Ahora la paz puede estar aquí, ya que ha entrado un pensamiento de Dios. No vino Dios a salvarme de eso, pero he permitido que un pensamiento de Dios entre aquí y yo lo pongo aquí. Eso es lo que hace posible la paz. ¿Qué otra cosa, sino un pensamiento de Dios, podría trocar el infierno en cielo solo por ser lo que es? La tierra se postra ante su presencia con mayúscula, que llena de gracia se inclina en respuesta para elevarla de nuevo. Ahora la pregunta es diferente. Ya no ¿es posible la paz en este mundo? Sino, ¿cómo sería posible que no hubiese paz aquí? Vean ante qué preguntas Jesús nos enfrenta en nuestra mente. Esas son las dos elecciones que tú tienes que hacer. ¿Es posible la paz aquí? ¿O cómo podría ser que no sea posible la paz aquí? Tiene que ser posible, porque Dios ha dispuesto que su Hijo, que tiene su mundo o su mente, tenga paz. Y si Dios ya lo dispuso, no hay nada en la tierra que pueda contravenir esa disposición. No hay nada, no existe. Entonces es totalmente posible la paz en mi mente y es una paz que yo voy a reflejar hacia afuera y también la voy a percibir.
también la voy a percibir. Pero esto requiere de mi perdón continuo. Ujú. ¿Tienen algún comentario? ¿Alguna pregunta? Todavía nos quedan 40 minutos. Miren, podríamos comentar algunas cosas o si quieren podríamos leer algún otro tema. Aunque déjenme buscar a ver si hay algo que no esté tan largo. ¿Tienen algún comentario? O les propongo, sí, María. Y bueno, este sería, por lo menos para mi práctica, me quedo con la última pregunta. ¿Cómo sería posible que no hubiese paz aquí? Porque esto realmente es sacarme como de ese pensamiento errado de que aquí todo está mal, ¿no? Y que todo es Ajá. injusto, sino que esto sería siempre hacer una corrección a la mente constantemente y poner siempre en duda todo lo que yo creo que estoy viendo aquí. Exacto. Todo lo que Es yo creo que pra- estoy percibiendo aquí. sí, porque es una práctica de poner en duda todo y ver todo con curiosidad. Siempre será esto cierto. Y en vez de esto cierto sería, ¿cómo sería posible que no hubiese paz aquí, no? Ujú. Una pareciese que fuese fácil, pero es muy potente esta pregunta Es que muy se hace aquí. potente. Sí, es muy, muy potente. Porque ahora que comentas esto, María, y haciendo alusión a esta última pregunta que se hace aquí, que podríamos escogerla, me viene a la mente, inmediatamente me viene a la mente, eh, si yo pienso que allí afuera hay un ratero que se roba las cosas, pero esto es mío, en realidad es mío, es una proyección de mi mente, y yo creo que yo no soy ratero, que yo no robo cosas. ¿No será que yo misma me estoy robando mi paz? ¿Que yo me la estoy quitando a mí misma y al resto de la mente? Ahí soy igual que el del Uber. Ahí en ese sentido somos igualitos. Yo me estoy robando mi paz. La estoy escondiendo de mí misma cuando la podría encontrar muy fácilmente porque, voy a repetir la pregunta, porque ¿cómo sería posible que no hubiese paz aquí, en mi mente, si Dios la puso ahí? ¿Cómo sería posible que eso no fuese amor o una petición de amor? Claro. O sea, ¿cómo puede ser posible que yo no quiera ver el regalo que nos hablaba nadie al principio? Ujú, Porque es que yo no sé nada de esto, pero por defecto creo que lo sé y voy y hago el juicio. ujú. Pero qué potente quedarnos acá, ¿no? Con esta Sí, pregunta. sí, sí, de Sí, porque verdad, muy, muy poderoso. realmente te hace salir como Así, del... como que te Sí, hace esto así, te sí, sacude. porque te sacude porque te saca de la corriente, Ujú, te hace ir contra corriente y te mueve, porque sí te tienes que detener y pensar un momento. ujú, ujú. Claro, Te saca del ritmo que vienes, te hace, ok, detente y piensa. O sea, ¿cómo es posible que no hubiese paz aquí? claro. ¿Cómo es posible que yo en estos momentos estoy decidiendo no tener paz Ujú. y robar la paz a todos, Al Hijo de Dios. al Hijo de Dios, Claro. a la mente? O sea, ¿cómo es posible que yo pueda decir que Él no es el Hijo de Dios? Porque es que ni siquiera sé, Gaby, o sea, ni siquiera sé. No. En ninguno de los casos, y lo que yo hablaba esta mañana con respecto a los políticos, somos todos, porque es que
todos somos los santos hijos de Dios, Ujú. pero no lo vemos. Pero este tipo de preguntas sí nos hace sentir que hay que detenerse. Y es tan potente que no solamente nos detiene y nos sacude la mente, sino que regresa la proyección a su causa, Aquí, adentro, adentro, para que ahí haya resolución. claro. Porque no aceptarlo es realmente rechazarlo y es rechazar a Dios y a su Ujú. palabra y a las promesas de Dios. Entonces, si yo realmente estoy en este camino, no puedo darle la espalda a esta pregunta. No, 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 no. Aunque lo haga supuestamente inconscientemente en otros momentos, ahora que estoy aquí, sí tengo que hacer un alto y responder. Ujú, ujú. Quiero creer en Dios y en sus promesas, entonces, O quiero creer en mis juicios ujú, y quiero seguir robando la paz a la mente y sentirme culpable por eso, proyectar la culpa afuera y pensar que es el otro el que me vino a robar algo a mí. ¿Qué quiero? ¿Cómo me quiero yo sentir? ¿Qué elijo? ¿y qué lección tan potente nos viene a regalar este señor del Uber a todos? Ujú, Porque, o sea, de repente, como tú dices, si le hubiese pasado al vecino, yo creo que no, pero ahí es cuando realmente me está mostrando, mira, todo lo que dice el curso. ujú. Creo que hay grado de dificultad en los milagros, creo que estoy separada, quiero especialismo, quiero culpa, quiero juzgar. Y yo Castigo, sigo, ah, quiero castigo. quiero Quiero castigo, sí. castigo, claro, quiero castigo. Y yo sigo diciéndote, Gaby, que repitiéndote mi gratitud de que tú practiques y compartas esto con nosotros, porque tú lo haces, ¿entiendes? Tú no los Ujú, muestras, lo haces, lo practicas y en cada lectura nos demuestras cómo se practica esto. No es con situaciones muy, utópicas. ajá, es con la práctica y es, mira, pasó Sí, esto, mi hijo, y estoy luchando con el hubiera, porque tú me ajá, estás hablando de que tú, en tu mente, si yo no hubiese, si él no hubiera, si no le hubiese entregado, si no hubiese, y yo desde hace mucho tiempo decidí perdonar esa palabra en mi mente, porque es querer cambiar el pasado que ya no existe y que no existe por un futuro que nunca va a llegar, que nunca va en a un existir. presente que me estoy perdiendo por un Ajá, hubiera, hubiese. ujú, ujú, Entonces es la práctica, pues, y es el juego de la mente siempre. ujú, ujú. Y Sí, eso nos hace sufrir mucho, por lo menos a mí, yo me di cuenta que estaba todo el tiempo sufriendo con él. Y si no hubiese dicho, y si no hubiese hecho, y si no ujú, hubiese pedido, si no hubiese pasado esta niña por esta puerta, si no hubiese, pero ¿por qué sí, ese juego de la mente? sí. Y ahí, y es esto, ¿cómo sería posible que no hubiese paz aquí? Ujú. Entonces, con esto que nos dice María, nos damos cuenta también, y ya no nos va a dar tiempo de hacer otra lectura, pero Ujú. está bien. Con esto que nos dice María, nos podemos dar cuenta del, del autoengaño tan grande que me hago a cada momento. ¿Cómo me estoy saboteando yo? ¿Cómo me estoy engañando con cosas que no son reales y que por lo tanto son incomprensibles, que no se pueden entender? Es como si yo dijera, en lugar de esto que les comento que dijo mi tío, que cómo podía entender eso, es como si yo me pusiera a decir, es que quisiera yo entender o no puedo entender por qué mi hijo no se llevó sus cosas cuando se fue, por qué tuvo que pasar ese señor y no otro,
¿Por qué yo salí y le di las cosas? Es que eso es inentendible. No se puede entender. Porque no hay otro momento más que este instante. El hubiera, como tiempo de los verbos, el hubiera no existe, no es un tiempo que exista. Pero yo siempre quiero, ¿y si yo no le hubiera dado eso a este señor? ¿Y si le hubiera dicho que no tiene caso? Puro entretenimiento de mi mente. Puro quedarme en el pasado para sentirme culpable, para sentirme sin paz, para sentirme con miedo, para 1000 cosas. Y entonces ocupo este momento, este instante, para lo único que es, para lo único que sirve y para lo único que se puede ocupar, para perdonar. Sano este pasado, libero el futuro, que va a llegar con paz, que es un siguiente instante de paz, y lo hice en este instante. Entonces, si le quitamos a estas preguntas, a esta pregunta original, ¿es posible la paz en este mundo? Y ponemos, ¿es posible la paz en mi mente? Pues es igual, es posible. ¿Cómo sería posible que no hubiese paz en mi mente si Dios la puso ahí? Si me creó de la paz, por la paz y para la paz, ¿cómo sería posible que no la hubiera? Si creo que no la hay, con todo esto que leímos, si creo que no la hay, seguramente yo estoy equivocado y los juicios que hago no son válidos. Casi que como la fórmula matemática es directamente proporcional a mi deseo de ver la verdad. Mira, tal cual, Gisela, así, tal cual. Eso también nos dice, esto que acaba de decir Gisela, qué importante, porque entonces si yo no estoy percibiendo paz, si esta situación no es pacífica para mí, no hay paz en mi mente en esta situación, es porque eso que percibo es directamente proporcional a lo que yo elijo en la mente. Ujú. Pues sí, ¿Sí? voy a dar lugar al conflicto, Ajá. miedo y a todo lo que ya dijimos, o a la paz, O o a a la irme paz. a un lado y soltarlo todo y decidirme por la paz, ¿no? Y por la... Ujú, ujú. Y entonces ahí me doy cuenta en estas preguntas que hemos hecho, en esta postura o postulación que hace Gisela de esa fórmula matemática, ahí me puedo dar cuenta que no es él, no es ese señor el que vino a quitarme la paz a mí. Fui yo. Sí, es casi Se la como que entre- pegué las cosas con todo y mi paz encimita. Ujú, se la aparte entregó de en la las maleta. cosas, sí, la paz se iba en la maleta. Exacto. Sí. Las cosas representaban la paz. Ahí se fue la paz. Ujú. Y esto me hace ser responsable en mi mente, no culpable, responsable sí, porque ya se me hace comprensible todo esto, ya lo puedo entender y puedo practicar. Esto me lleva directo a practicar. Porque si Y yo no asumo la responsabilidad, si yo no asumo la responsabilidad y practico en consecuencia, lo
conducente, el perdón, etcétera, y lo dejo ahí ya nada más y digo, bueno, ya entendí. Y ahí se queda eso. Eso el ego lo ocupa y te va a decir, ah, entonces tú eres el culpable de todo. El otro no lo era, eres tú. Y viene otra vez la rueda de la culpabilidad a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y sabes que, Gaby, viendo ahorita todo lo que escribió Gise, siento que ella está diciendo ahí paz solamente. Ujú, Y ujú, por eso su grupo también se ha movido. Los familiares están esperando otra cosa de ella y ella está yendo contra la corriente, ujú, regalándole la paz. ujú, ujú. Por eso le comentaba, es que tú les puedes dar paz, porque ellos están pidiendo paz. Para su hija es pacífico o le da paz ir al cementerio a dejar flores. Para Claro. la familia le da paz hacer la misa. Bueno, dales paz y así también la obtienes tú. Ujú. Ujú. Como les dije en la mañana, en la clase de en la mañana, lo vuelvo a repetir ahora. ¿Ya se dan cuenta ustedes por qué yo nunca me erijo como el maestro o la maestra de un curso de milagro? Yo soy exactamente igual que ustedes, me pasan exactamente las mismas cosas que a ustedes, y cuando yo me paro enfrente de ustedes, bueno, en la cámara, en el monitor, inmediatamente me doy cuenta que esto que leo aquí, que comentamos, esto no es para ustedes, esto es para mí. Esta clase de en la mañana y esta clase de ahorita son para mí, para que yo la aprenda, para que yo la trabaje, para que la que haga ejercicio de perdón sea yo. Pero bueno, ustedes me acompañan en eso y yo Claro lo que sí. agradezco mucho. Yo lo agradezco mucho. Pues chicas, ¿qué les parece que dejemos aquí? Ya definitivamente no nos da tiempo de hacer más lectura, ya se pasaron las 2 horas. Ujú. Si ustedes gustan, vamos cerrando. Voy a ir quitando la grabación.